Buenas noches, queridos hermanos. Espero que me presten atención. Voy a hablar de el tema quizás más importante que deberíamos conocer los católicos. Este tema es muy amplio. Voy a tratar de explicarlo en 40 minutos, no prometo. Desde que me pidieron este tema les dije, necesito una hora. Y por eso, si les robo tiempo, acuérdense que ese fue el compromiso que hicimos desde que me enviaron la carta. El tema del que voy a hablar es el tema de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Vamos a ver si es verdad que Jesús está contento con que actualmente hayan tantas agrupaciones religiosas. Para que se den una idea, solo en México existen más de 100,000 iglesias diferentes. Escúcheme bien, solo en México existen más de 100,000 iglesias diferentes. En Guatemala no sé cuántas iglesias diferentes existan, pero Centroamérica es la zona del mundo donde más se han multiplicado las sectas. Y Guatemala es uno de los países donde más católicos han dejado la iglesia. Y para que se den una idea de la gravedad que representa el problema de las sectas, le voy a dar dos datos. Primero, en todos los países de Centroamérica ya son más los protestantes que los católicos. En Guatemala los protestantes son más que los católicos. ¿Y sabe cuál es el país donde hay menos católicos de todos los países de Centroamérica? Honduras. Otro dato: cada hora 400 católicos abandonan la iglesia. Cada hora 400 católicos dejan la iglesia y se unen a alguna secta. Y por eso yo le aseguro que usted tiene familiares que antes eran católicos y que ahora no lo son. Puede ser que sea su tío, su primo, su hermano. En el peor de los casos puede ser su esposa, su esposo, su hijo o su hija. Y en algunos casos es la nuera o el yerno. Pero es verdad que todos tenemos en nuestra familia a alguien que ha dejado la iglesia. Y frente a este problema, ¿qué empezamos a decir? La mayoría empieza a decir: todas las iglesias son iguales, todas las iglesias son buenas, todas hablan de Dios, así que la iglesia no importa, lo único que importa es creer en Cristo. ¿Han escuchado alguna persona que dice eso? Sí, la mayoría dice eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque aquí no nos interesa qué pensamos nosotros. Aquí lo que interesa es qué dice la Biblia. Y por eso les invito que vayamos inmediatamente a la Biblia y descubramos si es verdad que todas las iglesias son iguales. Veamos si es verdad
que todas las iglesias son verdaderas. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Voy a decir algo que me preocupa. Siéntense, no se pongan de pie. Les voy a enseñar una cosa. Solamente debemos de ponernos de pie para leer el Evangelio cuando es dentro de un acto litúrgico. Esto no es un acto litúrgico, por lo tanto, no estamos obligados a ponernos de pie cuando se lee el Evangelio. Lo que les iba a decir es que volteen a ver a su alrededor y se van a dar cuenta que la mayoría no trae Biblia. Y ese es un verdadero problema. ¿Por qué al católico lo engañan? Porque el católico no conoce la Biblia. ¿Y por qué el católico no conoce la Biblia? Porque no quiere, no porque se lo prohíba. ¿Y sabe por qué no amamos todavía la palabra de Dios? Porque no nos hemos enamorado lo suficiente de Él. Para que me entiendan, les voy a poner un ejemplo. Sobre todo a las mujeres. ¿Verdad que hace 20 años atrás no existía el teléfono? Entonces, ¿cómo enamoraban a las mujeres antes? Porque ahora las enamoran por teléfono. Antes, ¿cómo las enamoraban? Con una carta. Y la chica recibía una carta de su enamorado y se emocionaba, hasta lloraba de alegría. Después de leer la carta, guardaba la carta en un jarrito donde no lo comiera la rata. Y cuando tenía tiempo o cuando estaba triste, iba de nuevo a sacar la carta. Lo leía y volvía a llorar otra vez. Ya lo había leído 500 veces y todavía se emocionaba cuando lo leía. ¿Por qué? Porque estaba enamorada. Cuando nosotros nos enamoremos de Dios, también nos vamos a enamorar de su palabra. Algunos dicen, sí, pero es que ¿para qué llevo la Biblia? Total, yo voy a escuchar. Fíjese bien. Otros dicen, ¿para qué tanta palabra de Dios aburre? Sí, porque no está enamorado. Ve a sus hijos ahora que están enamorados. Eso se la pasan hablando por teléfono varias horas y todos los días. Y hablan todos los días de lo mismo. ¿Y por qué no se aburren? Porque están enamorados. Así que enamórese de Dios para que pueda amar la palabra de Dios. Ahora voy a leer el texto. Escuchen lo que dice Mateo 16, 18. Ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Escúcheme bien. ¿De cuántas iglesias habló Cristo? Cristo habló de una sola iglesia. ¿Y cómo sabemos que Cristo habló de una sola iglesia? Sabemos que Cristo habló de una sola iglesia porque Jesús dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús nunca dijo: y sobre este pedregal voy a edificar mis iglesias. No, Señor.
Jesús habló de una sola iglesia. Entonces, ¿cuántas iglesias quiere Cristo? Una sola iglesia. Y por eso el que viene a decir, no, es que todas las iglesias son iguales. No, Señor. ¿Por qué las iglesias no son iguales? Porque Jesús no fundó todas las iglesias. Jesús fundó solo una. Y si Jesús fundó una sola, no se puede decir que todas sean iguales, porque no todas vienen de Cristo. Ahora surge una pregunta. Si Cristo fundó una sola iglesia, entonces ¿cuántas iglesias deberían haber? Una sola. Piénselo bien. Si Cristo fundó una sola iglesia, hoy debería de haber una sola iglesia. ¿Y cuántas iglesias les dije que hay actualmente? Más de 100,000 y contando. Porque cada día aparecen iglesias nuevas. Ayer llegué en la noche a Huehuetenango. Y siempre que paso por ahí de noche duermo en un hotel que ya conozco. En lo que yo caminaba para llegar al hotel, escuché que había una gran música y dije, qué raro, aquí antes no había bulla. Me acerqué a un localcito donde antes vendían tortillas, ahora es una iglesia evangélica. Fíjese bien, un localcito chiquitito. 4 personitas habían haciendo ruido adentro de ese local. Y decía, Iglesia de Cristo de la Biblia abierta. Qué raro, yo no había escuchado hablar de esa iglesia. Es una iglesia nuevecita. Y cada día van apareciendo más y más. Yo recuerdo que hace como 3 años vine a Chuy, Samayac, cerca de Samayac, y me di cuenta que en cada esquina había un templo evangélico. Y yo me hice una pregunta: ¿cuántas iglesias habrán en este solo lugar? Pero nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios, hemos descubierto que Cristo fundó una sola iglesia. Ahora yo les hago una pregunta. Si Cristo fundó una sola iglesia, entonces ¿cuántas iglesias verdaderas hay? Una sola. Ahora surge otra pregunta. Si hay una sola iglesia verdadera, entonces ¿qué son las otras 100,000? Piénselo bien. Si hay una sola iglesia que es verdadera, entonces ¿qué son las otras 100,000 agrupaciones? Son iglesias falsas. ¿Por qué son iglesias falsas? Porque no vienen de Cristo. La única iglesia verdadera es aquella iglesia que viene de Cristo. Entonces, lo primero de lo que nos vamos a convencer hoy es que Cristo fundó una sola iglesia y que por lo tanto existe una sola iglesia que es verdadera. Y no se puede decir que todas las iglesias sean iguales. Y les voy a poner un ejemplo a las señoras. ¿Verdad que las señoras siempre que van al mercado a comprar tomates, cuando llegan cerca de la señora que vende tomates, piden una bolsita para escoger sus tomates? Y yo pregunto, ¿por qué las señoras escogen los tomates si todo lo que hay en el canasto son tomates? ¿Por qué escogen? ¿Por qué no agarran parejo? Porque no todos los tomates son iguales. Hay tomates que están verdes, hay otros que están podridos, hay otros que están maduros. O sea que los tomates no son iguales.
Si los tomates no son iguales, ¿por qué las iglesias deberían ser iguales? Otro ejemplo, mire sus zapatos. ¿Son iguales? No. Uno es derecho y el otro es izquierdo. Fíjese bien, ni siquiera en un par de zapatos los zapatos son iguales. ¿Por qué entonces las iglesias deberían ser iguales? ¿Verdad que no tiene sentido decir que todas las iglesias son iguales? Es más, mañana es domingo, ¿verdad? Mañana vamos a recitar el credo. Y hay una parte del credo donde decimos: y creo en la iglesia que es una. ¿En cuántas iglesias decimos que creemos? En una sola iglesia. ¿Y por qué hay mucho católico que anda diciendo todas las iglesias son iguales? ¿No conoce su fe? Porque nosotros los católicos sabemos por la Biblia que hay una sola iglesia. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ahora, pero alguien pregunta: ¿pero la iglesia es necesaria para la salvación? ¿Será que necesitamos la iglesia para salvarnos? ¿O solo hay que creer en Cristo? Porque los que no son católicos dicen: no, la iglesia no importa, lo único que importa es Cristo. Y te preguntan: ¿quién salva, Cristo o la iglesia? Y nosotros decimos: Cristo. ¿Ya vistes? Entonces no importa la iglesia, porque el que salva es Cristo. Y el católico se queda: ¿y ahora qué digo? Lo desarman. Veamos qué dice la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Segunda parte de este versículo dice así. Escuchen qué dice: cada día el Señor agregaba a la iglesia a los que Él iba llamando a la salvación. Escúcheme bien, ¿a dónde agregaba Jesús a los que Él iba llamando a la salvación? Dice que los agregaba a la iglesia. Entonces, ¿eso qué significa? Que la iglesia sí es necesaria para la salvación. Y cuando alguien nos pregunte: ¿quién salva, Cristo o la iglesia? La respuesta es sencilla: nos salva Cristo, pero lo hace a través de la iglesia, porque el Señor agrega a la iglesia a todos los que Él va llamando a la salvación. Y yo pregunto: si la iglesia no es importante para la salvación, entonces ¿para qué la fundó Cristo? ¿Acaso la hizo solo para entretenernos? ¿Acaso Cristo estaba aburrido y no tenía nada que hacer, que dijo: hoy estoy tan aburrido que voy a fundar la iglesia? Obviamente no. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para salvarnos. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Para qué Jesús se encarnó en el seno de María la Virgen? Para salvarnos. ¿Para qué Jesús nace como hombre? Para salvarnos. ¿Para qué padece la pasión? Para salvarnos. ¿Para qué muere en la cruz? Para salvarnos. ¿Para qué resucita? Para salvarnos. ¿Para qué sube al cielo? Para salvarnos. ¿Para qué envía el Espíritu Santo? Para salvarnos. Entonces, ¿para qué fundó la iglesia? Para salvarnos. Porque todo lo que Jesús hace, lo hace para salvarnos. Y por eso, el que me diga que la iglesia no es necesaria para la salvación,
entonces que me diga para qué la fundó Cristo. Pero alguien más dice, no, pero lo único que importa es Cristo, no la iglesia, solo Cristo. Y se oye bien bonito cuando te dicen, solo Cristo, no la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia? Veamos cómo explica esto el apóstol San Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 23. Escuchen lo que dice aquí. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Se los voy a explicar. Mire bien. San Pablo dijo que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Se lo repito. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ahora yo pregunto, ¿se puede separar la cabeza del cuerpo? Entonces, ¿podemos separar a Cristo de la iglesia? No. Por eso, cuando alguien viene a decir, lo único que importa es Cristo, no la iglesia, o sea que lo único que importa es la cabeza, pero no el cuerpo. Entonces yo te pregunto, ¿has visto una cabeza sin cuerpo? ¿Has visto un cuerpo sin cabeza? No. ¿Y cómo entonces me vienes a decir que solo importa Cristo, pero no la iglesia? O sea que para ti solo importa la cabeza. Nos estás vendiendo a un Cristo fraccionado, a un Cristo despedazado. En cambio, los que son sinceros aman a Cristo y aman a la iglesia. Y ojo, para los que siguen pensando que todas las iglesias son iguales, fíjese bien. Si todas las iglesias son iguales, entonces eso quiere decir que todas las iglesias son cuerpo de Cristo. Y si hay 100,000 iglesias, entonces Cristo tendría ¿cuántos cuerpos? 100,000 cuerpos. Una cabeza con 100,000 cuerpos. Imagínense que todos los que estamos aquí estuviéramos pegados a una sola cabeza. ¿Verdad que no tiene sentido decir que todas las iglesias son iguales? Por eso, la próxima vez hay que pensar antes de hablar. Pero veamos qué más dice Pablo. Versículo 25, el mismo capítulo 5 de Efesios. Dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Fíjese bien. Ahora Pablo dice que Cristo es el esposo y que la iglesia es la esposa. Escúcheme bien. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y cuando alguien dice, no, lo único que importa es Cristo, pero no la iglesia. O sea que lo único que importa es el esposo, no la esposa. O sea que tú me estás vendiendo a un Cristo divorciado, a un Cristo viudo, separado de su esposa, la iglesia. ¿Usted sabe por qué el matrimonio eclesiástico es entre un solo hombre y una sola mujer y por qué es para toda la vida? Porque el matrimonio está basado en la relación que hay entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué el hombre solo puede tener una mujer? Porque Cristo tiene una sola
esposa. Y si usted me dice que Cristo tiene muchas iglesias, ¿eso a qué equivale? Piénselo bien. Si usted dice que todas las iglesias son iguales y la iglesia es la esposa de Cristo, entonces ¿cuántas esposas tendría Cristo? ¿100,000 esposas? ¿Cómo le dicen a ustedes a un hombre que tiene muchas mujeres? Mujeriego. ¿Qué sería Cristo si tiene muchas iglesias? Un mujeriego, porque tendría muchas esposas. Y si usted me dice que el pastor que ayer fundó su iglesia, también Jesús lo mira con agrado y Jesús está feliz porque un pastor fundó su iglesia ayer, usted me está diciendo entonces que Cristo le coquetea a cualquier iglesia que se le aparezca. Cristo sería entonces un infiel. Y si Cristo puede tener muchas iglesias, pues entonces el hombre puede tener muchas mujeres. Total, el matrimonio está basado en la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Por eso no tiene sentido decir que todas las iglesias son iguales. Y por eso no tiene sentido decir que solo importa Cristo, pero no la iglesia. Y eso tenemos que entenderlo, porque hay mucho católico que no ha entendido esto. Miren, hace poco alguien me dijo: hermano, yo quiero consultar con usted algo. Resulta que la muchacha que era coordinadora del grupo juvenil se enamoró de un testigo de Jehová y se hizo testigo de Jehová. Y el papá, cuando se dio cuenta que su hija se había ido con los testigos de Jehová, fue corriendo a llamar a su compadre, al padrino de la muchacha, y que le dijo: mire, compadrito, su ahijada ya se hizo testigo de Jehová, ¿qué vamos a hacer? Y que el padrino dijo: déjelo, compadrito, que se vaya. Total, lo único que importa es creer en Cristo, no la iglesia. Mire, yo le voy a dar un consejo para que su hija no se sienta sola. Váyase usted también. Y me preguntaron: ¿qué opina usted de ese padrino? Dije: pues ese padrino lo quisiera conocer, para darle unos cuantos bibliazos en la cabeza para ver si así se le acomodan las ideas. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos que no todas las iglesias son iguales. Ya vimos que no se puede separar a Cristo de la iglesia. Ahora viene la pregunta del $1,000,000. ¿Cuál es esa iglesia que fundó Cristo? Aquí todos dicen: la mía, la mía, la mía. Todos dicen la mía, porque decir la mía es bien fácil. Hasta el gato sabe decir miau. Pero ¿cómo demuestras tú que tu iglesia es la de Cristo? Ahí está el problema. Y saben, algunas sectas que no les conviene investigar cuál es la iglesia de Cristo, dicen: no, esa iglesia que Cristo fundó ya se acabó, ya desapareció. ¿Quiénes dicen eso? Varias agrupaciones, pero los que más dicen eso son los mormones. ¿Usted sabe quiénes son los mormones? Miren, siempre andan dos, de pantaloncito negro, camisita blanca, y traen aquí un letrerito negro que dice Elder, con el apellido de la persona. Y casi siempre va un gringo y un guatemalteco. Esos son los mormones. Un día en un aeropuerto me encontré a los mormones y se acercaron y me dijeron: Señor, ¿será que le podemos hablar de la palabra de Dios?
Y le dije, claro que sí, venga para acá, siéntese. Primero dígame usted, ¿a qué iglesia pertenece? Y me dijeron, nosotros somos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Cómo así? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Y por qué se llama de los últimos días? Y me dijeron, ¿acaso usted no sabía que la iglesia que Cristo fundó se corrompió cuando la iglesia cayó en apostasía después de la muerte del último apóstol? Y cuando la iglesia cayó en apostasía se acabó. Y luego vino el hermano José Smith en el año 1820 a restaurar la iglesia de Cristo. A ver, ¿tú me estás diciendo que la iglesia de Cristo se acabó? Y me dijo, sí. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y me dijo, la verdad no sabría decirle. Entonces recordé Mateo 16:18. ¿Qué dijo Jesús cuando fundó la iglesia? Sobre esta piedra edificaré y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Pregunto, ¿Jesús dijo que su iglesia iba a ser vencida? No. Y yo le dije al mormón, mira, aquí la Biblia dice que la iglesia de Cristo jamás será vencida. Así que ahora tengo una duda. Aquí alguien está mintiendo. ¿O nos mintió Cristo cuando nos dijo que la iglesia jamás será vencida? ¿O me mientes tú cuando me dices que la iglesia de Cristo se acabó? Dime, ¿quién miente? Y el mormón me dijo, no sé. ¿Usted qué piensa? Y le dije, pues yo pienso que el mentiroso eres tú, porque Jesús no puede mentir. San Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él no miente. Además, en Mateo 28:20 Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si tú me dices que la iglesia de Cristo se acabó, ¿dónde estaba Cristo cuando su iglesia se acabó? ¿Acaso estaba dormido? ¿Se fue de vacaciones y el demonio aprovechó la ocasión? Y me dijo el mormón, la verdad es que no lo había pensado. Y casi le decía como Ludovico Peluche, ¿por qué no eres un mormón normal? Por eso, cuando alguien diga, no, la iglesia que fundó Cristo ya no existe. Claro que existe. Jesús dijo que esa iglesia jamás será vencida. Eso significa que la iglesia de Cristo nunca dejará de ser. Y si esa iglesia de Cristo existe hasta el día de hoy, ¿cuál es esa iglesia de Cristo? Algunos se atreven a decir que su iglesia es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, todos los grupos que existen han buscado en la Biblia un texto que les ayude a decir que su iglesia es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová van de casa en casa, tocan nuestra puerta, salimos, buenos días, buenos días. Mire, nosotros somos los testigos de Jehová. Así. ¿Y dónde dice la Biblia que su iglesia es la de Cristo? Facilito. El testigo de Jehová va rapidito a Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. Escucha bien. Ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. Jesús dijo, ustedes son mis testigos. No dijo, ustedes son mis católicos. Ay, el católico dice, parece que tiene razón. Y no solo eso. Hechos capítulo 1 versículo 8, Jesús le dijo a sus discípulos, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Serán mis testigos. No dijo serán mis católicos. Además,
El Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice que Cristo fue el primer testigo fiel y verdadero. No dice que haya sido el primer católico. Además, Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice que hay una gran nube de testigos de Jehová. ¿Cómo se queda el católico después de que le dicen todo eso? Con la boca abierta. Y muchos se quedan con ganas de hacerse testigos de Jehová. Y uno que otro no se quedó con las ganas, se hizo testigo de Jehová. Se van los testigos de Jehová, llegan los adventistas del séptimo día. Nosotros somos la verdadera iglesia. Así, ¿y dónde lo dice la Biblia? Facilito. Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 dice que cuando Dios terminó de crear el cielo y la tierra, reposó el séptimo día, lo bendijo y lo hizo santo. ¿Qué día reposó Dios? El séptimo día. ¿Y qué día van los católicos a su iglesia? El domingo. Ahí está. Ustedes no obedecen a Dios, porque Dios reposó el sábado y ustedes reposan el domingo. Y los únicos que reposan el sábado somos nosotros, los adventistas del séptimo día. Por lo tanto, nosotros somos la verdadera iglesia. Y no solo eso, Lucas capítulo 4 versículo 16 dice que Jesús iba los sábados a la sinagoga. Y no solo eso, Hechos de los Apóstoles capítulo 18 versículo 2 dice que los apóstoles también se congregaban en sábado. Y no solo eso, Lucas capítulo 23 versículo 56 dice que la Virgen María guardaba el sábado. Y no solo eso, Hebreos capítulo 4 versículo 9 dice que un descanso sabático todavía espera al pueblo de Dios. ¿Cómo se queda el católico? Ahora el católico ya no sabe si hacerse testigo de Jehová o hacerse adventista del séptimo día. Pero se van esos y llegan los de la iglesia Pentecostés y dicen: no, la iglesia verdadera somos nosotros. Aquí clarito está, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ahí está el nombre de nuestra iglesia. Así que somos nosotros. Se van esos, llegan los de la luz del mundo. No, somos nosotros, lo dice la Biblia. San Juan 8:12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y para no cansarlos, todas las agrupaciones tienen textos para decir que son la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué pasaría si un día llegan a su casa? Buenos días. Usted sale bien orgulloso. Buenos días. Disculpe, ¿usted a qué iglesia va? Soy católico de Huesos Colorados. ¡Ay, qué bueno! Yo estaba buscando justo a un católico de Huesos Colorados. A ver, señor católico de Huesos Colorados, dígame usted, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? ¡Ay, Dios! El católico de Huesos Colorados siente que se desmaya. Ahora sí, ¿quién podrá ayudarme? El chapulín colorado ya se murió. Para eso vine yo, no soy el chapulín, pero vine para enseñarles cómo demostrar con la Biblia que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Y yo le aseguro que usted no había pensado en esto. ¿O qué haría usted cuando le pregunten: ¿cómo me demuestras tú que la iglesia católica es la iglesia que fundó Cristo? No sé. Entonces, ¿por qué eres católico? Porque mi abuelita era católica. Solo por eso. Mire, yo digo que hay tres razones o tres maneras de ser católico. Algunos son católicos por tradición. ¿Quiénes son los católicos por tradición? Los que dicen: yo soy católico porque mi abuelita era católica. Católico por tradición. Hay católicos por emoción, que dicen: yo soy católico porque aquí me siento bien, aquí me la paso bien a gusto, por eso soy católico. Biblia de los Testigos de Jehová, y yo le voy a demostrar por qué soy católico. Ahora les voy a hablar a ustedes de esas razones que yo tengo para ser católico. Obviamente el tiempo no me va a dar. Yo escribí un libro que se llama 100 razones para ser católico. Hoy solamente voy a hablar de dos. Primero, regresemos al primer texto que leímos. ¿Cuál fue el primer texto que leímos?
Ya me olvidé. Qué bonito. Mateo 16, 18. Mire, vamos a leer ahora no solo el 18, sino también el versículo 19, porque vamos a descubrir así cuál es la iglesia que viene de Cristo. Dice así: ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Versículo 19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Escúcheme bien, nos detengamos un ratito ahí. Después de que Jesús hace la promesa de edificar la iglesia, Jesús también le dice a Pedro: a ti te daré, ¿qué cosa? Las llaves. ¿De dónde? ¿De la cocina? No, las llaves del reino de los cielos. Obviamente no se trata de unas llaves literales, se trata de una autoridad. Y escúcheme bien cuál es esa autoridad que Jesús le dio a Pedro. Versículo 19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú perdones aquí en la tierra quedará perdonado en el cielo, y lo que no perdones en la tierra quedará sin perdonar en el cielo. ¿De qué se trata entonces las llaves que Jesús le dio a Pedro? Cuando Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves, le está diciendo: a ti te daré la autoridad. ¿Para qué? Para que todo lo que perdones en la tierra quede perdonado en el cielo. O sea que Jesús le dio a Pedro la autoridad para perdonar los pecados, ¿sí o no? Lo dice la Biblia. Jesús le dijo: lo que tú perdones aquí queda perdonado allá. Entonces Pedro recibió de Cristo la autoridad para perdonar los pecados. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia de Cristo? Sabremos cuál es la iglesia de Cristo cuando descubramos cuál iglesia tiene las llaves que Jesús le dio a Pedro. Ya vimos que las llaves que Jesús le dio a Pedro es el poder para perdonar los pecados. Ahora vaya a buscar a un pastor evangélico de la iglesia que usted quiera, y vaya y dígale: señor pastor, ¿usted tiene autoridad para perdonar los pecados? Le va a decir: no, solo Dios puede perdonar pecados, un hombre no. Gracias. Si usted no tiene autoridad para perdonar los pecados, usted no es un verdadero pastor. Usted es un pastor sin autoridad. ¿Y por qué usted es un pastor sin autoridad? Porque su iglesia no viene de Cristo. Usted puede preguntarle a cualquier pastor, y ningún pastor asegura tener autoridad para perdonar los pecados. Hace 3 años aquí en San Marcos, en Guatemala, hablé con un pastor de las Asambleas de Dios. Él decía: mi iglesia la verdadera. Ah, sí. Pregunto: ¿usted es pastor? Sí. ¿Usted tiene autoridad para perdonar los pecados? No. Entonces es un falso pastor. Y si usted es un falso pastor, su iglesia es una iglesia falsa. Vaya a un sacerdote católico, ahora ya tienen a uno aquí cerquita, y dígale al sacerdote: señor, ¿usted tiene autoridad para perdonar los pecados? ¿Qué cosa le va a decir? Sí. Si los sacerdotes católicos tienen la autoridad para perdonar los pecados, entonces descubrimos que las llaves que Jesús le dio a Pedro están ¿dónde? En la iglesia católica. Y si la iglesia católica tiene las llaves, entonces la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Y con eso nosotros demostramos que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, porque es la única que conserva las llaves que Jesús le dio a Pedro.
Pero los protestantes dicen, sí, pero un hombre no puede perdonar pecados. En cierta parte tiene razón. Y esto se explica bien facilito. Yo pregunto, ¿puede un hombre caminar sobre el agua, sí o no? No. ¿Puede un hombre caminar sobre el agua si Cristo se lo autoriza? Sí. ¿Puede un hombre perdonar pecados? No. ¿Puede un hombre perdonar pecados si Cristo se lo autoriza? Sí. Y esta es la distinción entre ser ministro católico y ser ministro protestante. Los pastores se autoproclaman pastores, solitos se nombran pastores. En cambio, los sacerdotes católicos son establecidos por un obispo, por el sacramento del orden sacerdotal. Por eso es que ellos tienen la autoridad que Jesús le dio a Pedro. Segunda razón, así rapidito. Cuando Jesús fundó la iglesia, dejó un pastor. ¿Cómo se llama el pastor que Jesús dejó en su iglesia? Lo leamos rapidito. Juan 21, 15 al 17. Solo voy a leer la primera parte para ahorrar tiempo. Juan 21, 15 al 17 dice así: terminando de comer, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Escúcheme bien. Jesús le dijo a Pedro: cuida mis ovejas. ¿Cómo se llama la persona que cuida ovejas? Pastor. Y si Jesús le dice a Pedro: cuida mis ovejas, es porque Jesús está nombrando a Pedro como el pastor de su iglesia. Y escúcheme bien, Jesús le dice a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas. Yo pregunto, ¿quiénes son las ovejas de Cristo? Nosotros. Y si nosotros somos las ovejas de Cristo, ¿quién es el encargado de cuidarnos? Pedro. Porque Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas. Y por eso este texto, como me encanta leérselo a los que no son católicos. Les pregunto: ¿eres oveja de Cristo? Y me dicen: sí. Entonces aceptas a Pedro como pastor y me dicen: no. Ahí está, no eres oveja de Cristo. Y si eres oveja de Cristo, eres una oveja rebelde. ¿Y eso qué tiene que ver con que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Sencillo, se lo explico. Pedro, que fue el primer pastor de la iglesia de Cristo, murió en el año 67. Cuando Pedro murió, la iglesia nombró a Lino en su lugar. Cuando Lino murió, la iglesia nombró a Cleto. Cuando Cleto se murió, quedó Clemente, después Evaristo, después Sixto, y sucesivamente. Hasta el día de hoy, el que ocupa el lugar de Pedro es el Papa Francisco. Y escúcheme bien, desde que Jesús nombró a Pedro hasta el Papa Francisco han pasado 266 jefes de la iglesia. Y con eso nosotros comprobamos que la iglesia católica es la única que viene de Cristo, porque es la única que puede demostrar la lista de sus pastores desde Pedro hasta el día de hoy. Las demás agrupaciones no pueden hacer eso. Y usted puede hacer una cuenta regresiva. ¿Quién estaba antes del Papa Francisco? Benedicto XVI. ¿Quién estaba antes de Benedicto XVI? Juan Pablo II. ¿Quién estaba antes de Juan Pablo II? Juan Pablo I. ¿Quién estaba antes de Juan Pablo I? Paulo VI. ¿Quién estaba antes de Paulo VI? Juan XXIII. Y podemos regresar y descubrimos que el Papa es el legítimo sucesor del apóstol Pedro. Y con eso nosotros descubrimos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. ¿Y de dónde vienen las otras iglesias? Las otras iglesias fueron fundadas por los hombres. Sabemos dónde, cuándo y quién. Testigos de Jehová los fundó Russell, año 1872, Estados Unidos. Iglesia Pentecostés se fundó en el año 1907 en Estados Unidos. Su fundador se llama William. Adventista del Séptimo Día, Estados Unidos, Elena G. de White, año 1862.
Los mormones, Estados Unidos, año 1830, José Smith. Todas las iglesias que existen actualmente fueron fundadas por los hombres. Les pongo un ejemplo y me voy. Usted hoy tiene que decidir dónde quiere estar, en la iglesia de Cristo o en la iglesia de un hombre. Y yo pregunto, ¿es lo mismo estar en la iglesia de Cristo que estar en la iglesia de un hombre? No. Y para que me entienda, le pongo este ejemplo del padre Juan Rivas. Digo quién pone el ejemplo, por si alguien se enoja, le reclama al padre Juan Rivas. El padre Juan Rivas dice: la iglesia católica la fundó Cristo. El fundador de la iglesia católica murió, pero al tercer día resucitó, subió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre. Los fundadores de las sectas también murieron, pero no resucitaron. A ellos se lo comieron los gusanos. Y el padre Juan Rivas pregunta: ¿en la iglesia de quién quieres estar? ¿En la iglesia de aquel que murió y resucitó, o en la iglesia de aquel que murió y se lo comieron los gusanos? Yo no sé usted, pero yo quiero estar en la iglesia de aquel que murió y resucitó. Por eso soy católico, por eso quiero seguir siendo católico, y por eso quiero morir siendo católico, porque yo quiero vivir y morir en la iglesia de aquel que murió y resucitó. Y por eso no me voy de aquí, ni siquiera cargado. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos veremos otro día. Y si no, nos vemos allá arriba con San Pedro. A quienes les interese esta enseñanza de manera completa, les ofrezco una memoria USB. En esta memoria hay 50 predicaciones de su servidor en video, para que usted vaya a su casa, lo ponga en la televisión y se ponga a conocer su fe. Tiene un regalo extra, tiene 700 alabanzas católicas, para que en nuestra casa aprendamos a escuchar música cristiana católica. Y tengo unos libros que les puede interesar. Este libro se llama Pelea por tu familia, para todos los que tienen problemas en su familia y quieren aprender a resolver los problemas. En este libro van a encontrar ideas. Tengo también un libro que se llama Padres según la voluntad de Dios, cómo educar a nuestros hijos según la voluntad de Dios, para que mañana sean hombres y mujeres de bien. Si a alguien les interesa algunas de estas cositas, voy a estar sentado por ahí. Muchas gracias.